Aún Elías, siendo un hombre de Dios, un profeta de Dios en la tierra, por una palabra de amenaza de muerte que le lanzaron, que le declararon a este hombre de Dios, dejando que tocara su mente y su corazón, lo llevó a que tomara una decisión de entrar en una cueva y encerrarse en ese lugar con un miedo. A esta cueva yo le llamo la cueva de la depresión. El inicio para entrar en un cuadro de depresión es a través del miedo. El temor lleva a la persona a encerrarse, lleva a la persona a aislarse, lleva a la persona a apartarse, lleva a la persona a paralizarse, lleva a la persona a estancarse. La palabra de Dios nos habla en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el profeta Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, tenía una parte humana, tenía una humanidad que no lo hacía diferente a nosotros. También tenía un cuerpo, tenía un alma y un espíritu. Y Elías, aún viendo la mano poderosa de Dios días antes, cuando vio que desde el cielo Dios le responde con fuego hacia la tierra, y Dios mostrando victoria sobre los profetas de Baal, Dios mostrando su gloria en la tierra por medio del clamor de este hombre de Dios, de este profeta verdadero llamado Elías. Él le permite a esta palabra de amenaza de muerte por esta bruja, por esta mujer manipuladora llamada Jezabel, donde le dice: así me hagan los dioses y me añaden aún más, que te mataré. Y esta palabra Elías deja que entre en su corazón. Y cuando nosotros como hijos de Dios le permitimos a palabras que son declaradas de muerte, de maldición, que entren en nuestra alma, que entren en nuestra mente, entonces nuestra vida será llevada a una cueva de parálisis, a una cueva donde no vas a poder avanzar. Es el tiempo de levantarte y salir de esa cueva. Es el tiempo de sacudirse y hacer, oh gloria a Dios, como hizo Dios a través, aleluya, de esta palabra, donde le dice el profeta Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, estando en esa cueva, Dios, aleluya, oh gloria a Dios, tenía que hacer un plan para sacar a su instrumento de ese lugar, porque no era para Elías estar allí en esa cueva. Ese no era el lugar de Elías, como hoy en día. Ese no es tu lugar, hombre de Dios. Esa parálisis que estás viviendo en tu ministerio, ese estancamiento espiritual que está sobre tu vida, hija de Dios, ese no es tu lugar, esa no es tu condición, eso no fue lo que Dios tenía para ti. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida: detenerte, paralizarte. Pero Dios tiene un propósito contigo, de usarte, de que avance, de que crezcas, de que veas su gloria en la tierra. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19 que Elías, por temor y miedo, entra en la cueva asustado. Y viene un estruendo y Dios no estaba allí. Viene un fuego y Dios no estaba allí. Pero viene un silbido apacible. Diga conmigo: silbido apacible. Y ese cubre el rostro y escucha la voz de Dios cuando le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y automáticamente, cuando Dios nos ve a nosotros pasando una situación de parálisis espiritual, de estancamiento ministerial, cuando Dios ve que nosotros estamos bajo un temor y un miedo y nos encerramos en ese lugar, como esa cueva donde estaba Elías, entonces el Espíritu Santo va a venir para decirnos: ¿qué haces ahí, hijo mío? ¿Qué haces ahí, hija mía? Tienes que salir de allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que levantarte y salir de esa cueva, porque tú no fuiste diseñado para estar allí, porque allí el enemigo quiere secarte. Allí el enemigo quiere que te mueras con ese temor y con ese miedo. Y el Espíritu Santo le habla a Elías y le dice: párate, Elías, levántate y sal al frente de la entrada de esta cueva, porque vas a ver mi gloria, porque vas a ver
tengo contigo manifestado en la tierra, pero necesito que acciones, necesito que tú tomes la decisión de salir de la cueva, porque yo no te voy a cargar para que tú salgas. Tú tienes que tomar la decisión, la determinación de levantarte. Si nosotros prestamos atención allí en ese texto, en ese capítulo de la Biblia, Dios le habla a Elías y le dice: ¿qué haces aquí? Pero la decisión era del profeta, determinar, accionar para salir de esa cueva. Dios le dice: sal. Y Elías se levanta y él toma la decisión de salir. No esperes que Dios va a venir para decirte: ven aquí, hijo mío, te voy a cargar para sacarte de esta situación. No, eso es antibíblico. Dios cumple con él hablarnos, Dios cumple con él darnos la estrategia, la sabiduría, pero el tomar la decisión es de nosotros, el hacer nuestra parte es de nosotros. Dios cumple con hacer su parte siempre, de hablarnos, ministrarnos, darnos sabiduría, darnos estrategia, pero la otra parte de accionar nos toca a nosotros. La otra parte de determinar nos toca a nosotros. Te toca a ti, hijo de Dios, te toca a ti, hija de Dios. La determinación juega un papel importante en la vida de cada hijo de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que Elías, cuando escucha la voz de Dios y le dice: sal de aquí, Elías se levanta, oh gloria a Dios, bajo la administración de la voz de Dios. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla. La palabra nos fortalece, la palabra nos da nueva fuerza, y viene el Espíritu Santo de Dios y nos conforta, nos renueva. El Espíritu de Dios nos aviva y comenzamos a movernos, comenzamos a marchar hacia el frente y no mirar hacia atrás. No fallarle a Dios más, no mirar de nuevo hacia el suelo, sino mirar hacia Cristo, poner nuestra mirada en Cristo, oh gloria a Dios, y allí vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. ¡Ay! Es el tiempo de salir de esa cueva, es el tiempo de soltar ese espacio que no edifica, es el tiempo de levantarse y salir de esa cueva. Sal de esa cueva, porque ese lugar no es para ti. Sal, te dice el Espíritu Santo, sal de esa cueva, sal de esa cueva en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Iglesia, bien importante. Sabemos que hay una parte espiritual, tenemos una parte inmaterial que es el alma y el espíritu, pero tenemos que también ser muy conscientes que tenemos también un cuerpo, una materia física, donde nosotros expresamos emociones, tenemos una mente y tenemos que prestar atención por la ayuda del Espíritu Santo para no fracasar en el propósito de Dios aquí en la tierra, para no abortar en la misión que Dios nos ha colocado como hijos suyos. Tenemos encomendado de parte de Dios una comisión de caminar en el llamado de Dios y por la guía del Espíritu Santo profetizar y ver su gloria, ver su reino manifestándose en medio de nuestras vidas, en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra nación, en medio de nuestra comunidad, en medio del sector donde estemos, podamos ver la respuesta del reino de Dios en la tierra. Cuando determinamos, cuando tomamos la decisión, allí el Espíritu Santo se manifiesta de manera sobrenatural en nuestra vida y vemos cómo el Padre se agrada de aquellos que determinan, de aquellos que toman la decisión de salir de la cueva, de levantarse y decir: con el Espíritu Santo yo puedo ver la gloria de Dios. Aleluya. Así como Elías, entendemos que por un momento de debilidad él entró en esa cueva, se dejó llevar por el miedo y las emociones que son engañosas, pero también escuchó la palabra de Dios que lo hizo que saliera de ese lugar, de ese estancamiento, de esa cueva que no era para él, y se para al frente de la cueva y comienza, oh gloria a Dios, a caminar en la palabra profética. La palabra profética de Dios puede producir de todo en nosotros, pero menos decisión. La decisión la tenemos que tomar nosotros, de caminar dentro de esa palabra profética, la cual viene del Espíritu Santo. Oh, Rabashakataramanda Rabasaya, y exige de nosotros determinación.
La palabra profética exige de cada hijo de Dios determinación, decisión, acción. Tenemos que accionar para poder ver esa palabra profética materializarse en nuestra vida. Tenemos que accionar y entonces vamos a ver, aleluya, la promesa de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Sal de la cueva. Sal de la cueva. Ese no es tu lugar, hijo de Dios, hija de Dios que me escucha. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.